Ricardo Iriani es presidente de la Sociedad Rural Valle del Chubut. Ricardo, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, José Luis? Muy buen día, muchas gracias por la comunicación. No, por favor. El otro día, a través de una cuenta de Twitter, llegaba a nuestro interés una historia que, bueno, yo conocí personalmente allá por el año, si mal no recuerdo, 1985. En esa época trabajaba en Argentina Televisora Color y fui a hacer un informe sobre Alvar. Y allí en una posada en la que nos tocó hacer de base de operaciones, me enteré de la historia de los galeses en la Argentina, en Chubut, pero no porque no desconociera la inmigración galesa, sino por el tema apasionante que fueron los responsables de la introducción del cultivo de trigo en la República Argentina. Sí, ahí hay algunas notas románticas y muchas veces yo hablando con historiadores, yo quiero aclarar, José Luis, que yo soy ingeniero agrónomo, trabajo acá hace mucho tiempo en la zona del Valle del Chubut, me formé en Buenos Aires, pero mis abuelos son descendientes de galeses, de aquellos galeses que vinieron acá a trabajar la tierra. Y para ser estrictos, el trigo se hacía en aquella época, estamos hablando, cuando llegaron los galeses a colonizar la Patagonia fue en 1865, vale decir que unos 14, 15 años antes de lo que se llamó la conquista del desierto, que implicó el poblamiento definitivo de la Patagonia, porque en la Patagonia por supuesto que había habitantes, pero tenían un estilo de vida nómade, ¿no es cierto? El último asentamiento estable en esa época era Carmen de Patagones, que por una decisión de muchos años antes, allá por 1778, se decidió poblar la Patagonia por la posibilidad de un ocupamiento británico o de otras nacionalidades. Entonces fue una serie de asentamientos que se hicieron, Carmen de Patagones, en la península Valdés hicieron el Fuerte San José, se hizo también en Deseado y en San Julián, pero el único asentamiento que hacia 1780 tuvo éxito fue el asentamiento que hizo Francisco de Viedma en Carmen de Patagones, por eso después el nombre de la capital de Río Negro hoy es Viedma, antes se llamaba Mercedes de Patagones. Ajá. Para aquellos que han visitado la zona, a ambos lados ahí del Río Negro, del lado norte está Carmen de Patagones y del lado sur hoy es la capital de Río Negro. Y en esa época, Viedma dice, bueno, para poder asentar y que la gente se queda, él trajo 34 productores de España, de la zona de la Maragatería, por eso a los habitantes de Patagones se los llama los maragatos. Ajá. Entonces, ese asentamiento exitoso en la producción de la tierra, no como se hacía en la provincia de Buenos Aires, de la época de los saladeros, de la época de los grandes rodeos de vacas, sino que producían trigo en el margen sur del Río Negro. Y si vamos a las estadísticas de los censos de la provincia de Buenos Aires, en 1865 el partido que más hacía trigo en la Argentina eran unas 3.000 hectáreas de trigo en Carmen de Patagones. ¿Por qué? Porque no había hacienda alrededor que se comiera los trigales. Claro. Después, bueno, Richard Newton y la historia del alambrado en la Argentina es algo muy interesante, porque cuando se empezó a poblar con chacareros y productores de trigo en la provincia de Buenos Aires, hubo que empezar a poner alambre para separar lo que era la hacienda de los cultivos intensivos. Claro. Así que bien, los galeses, el éxito que tuvieron en la producción de trigo fue que enviaron sus trigos a competencias internacionales, como lo fue la Exposición Universal de París en 1889, celebrando los 100 años de la Revolución Francesa, y también enviaron trigos a la Exposición Universal de Chicago en 1893, 92, 93, celebrando los 400 años de la llegada de Colón a América. Y en esas competencias tuvieron premios internacionales, lo que reconoció al trigo de Chubut como de alta calidad. Vale decir que ese sería, digamos, estrictamente para hacer honor tanto a los trigos de Carmen de Patagones, de la provincia de Buenos Aires, como a los trigos de la provincia del Chubut. Claro, ahora, no solo había trigo, sino que había molinos, ¿no? Había molienda de trigo para hacer harina. Claro, el tema es que si pensamos en la época, el esfuerzo que hay que hacer ahora, y uno cuando charla con jóvenes, decimos, bueno, nosotros, vos fíjate, yo soy de Trelew, José Luis, ahora estoy en Esquel, en un campo trabajando, estoy hablando con vos, para la audiencia de ustedes ahí de la zona de Mar del Plata de influencia. Hay que hacer un esfuerzo muy grande para manejarse en el tiempo, cuando se pensaba que un barco de Buenos Aires a la zona de Chubut tardaba varios días, o que se tardaba 3 meses en movilizarse de Buenos Aires a Europa. Vale decir que el esfuerzo que se hacía en esa época es decir, bueno, producimos trigo, pero hay que trabajarlo, hay que molerlo para producir la harina.
Vale decir que los primeros años de los galeses acá, en 1865, hasta que le tomaron la mano a lo que es el río Chubut, porque recordemos que acá los que han visitado la Patagonia saben que es una zona muy desértica, la posibilidad de hacer cultivos acá es con riego, y para regar hay que tomar el agua con obras de arte del río Chubut para poder regar. Una vez que eso se demostró que fue exitoso, en la década del 70 y el 80 se empezaron a construir molinos para evitar el costo de enviar el trigo al norte y después que vuelva transformado en harina. Vale decir que hubo muchísimos molinos acá en la zona del valle del río Chubut, pero aquellos que conocen también la zona de la cordillera, lo que es Esquel y Trevelin, también ha sido famosa por sus trigos, principalmente por la calidad del producto. La Patagonia no puede competir en muchos casos con cantidad de producto, porque no hay escala, pero sí puede competir con calidad, porque al ser los días cálidos y las noches frescas, la calidad del producto con la energía que tiene, con los azúcares, permite que esos productos sean de calidad. Tanto es así, bueno, que Trevelin, que es una pequeña localidad muy coqueta acá al pie de la cordillera, en galés significa ciudad del molino, tan luego eso, ¿no es cierto? Ah, mirá vos. Y decime, ¿y esa producción hoy existe o es una producción que quedó en el olvido? No solo quedó en el olvido, sino por una decisión de un gobierno en la década del 40, que podemos estar de acuerdo o no, 1940 se desalentó la producción de trigo porque hubo una resolución nacional cuando existía la Junta de Carnes, la Junta de Granos, que dijo que la Patagonia, creo que es así un decreto, yo lo leí hace muchos años para entender la historia de cómo fue esta zona que produjo trigos de mucha calidad y después todos los molinos desaparecieron, siendo que había más de 17, 18. Por supuesto que hubo un gobernador acá que dijo, bueno, pero acá no hay escala, acá hay que dedicarse a otra cosa, a la oveja, porque el trigo se produce en el norte. Y por supuesto que ahí ustedes en Mar del Plata, está cerca de Tres Arroyos, toda la zona sudeste de la provincia de Buenos Aires, que produce trigos de excelente calidad, pero hubo una resolución, una decisión política de desalentar la producción de trigo en la Patagonia. Y fue ahí cuando se inició el declive de esta producción para desaparecer en la década del 30 y el 40. Hoy, por ejemplo, podemos encontrar un molino de trigo en Trevelin que se usa en forma artesanal para mostrar cómo se hacía antes, y en la zona del Valle del Chubut, en un pequeño pueblo llamado Dolabon, que está a 30 kilómetros de Trelew, también hay un molino artesanal que funciona, que procesa el trigo local, y por supuesto manejado por un descendiente de italianos hoy, hace una masa para hacer unas pastas muy ricas, pero no en una escala comercial. Claro. Ahora, digo, para ubicarnos, porque vos decís un gobierno en la década del 40, estamos hablando del primer gobierno de Perón. Exactamente, el año 49. Bien. No, hablando de regulaciones, ¿no? Qué bárbaro, qué bárbaro. Sí, muchas veces yo digo, nosotros estamos en la Patagonia, José Luis, y creo que la deficiencia o quizá la falla que tenemos que tratar de solucionar es que las decisiones que se toman en los escritorios de Buenos Aires, que no está mal en muchos casos, pero tiene que basarse en fundamentos técnicos. Cuando alguien toma una decisión y agarra un mapa de la Argentina, o también lo podemos trasladar a Rawson, ¿no es cierto?, que es la capital de Chubut, y cuando uno toma una decisión desde Rawson para Senguer, o mismo podemos ir a La Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires, y toma una decisión que implica Carmen de Patagones, que está a 700 kilómetros, creo que por lo menos tiene que consultar a las personas locales, tiene que consultar a los técnicos, y no que sean tomadas las decisiones por algún tipo, no de arbitrariedad, porque muchas veces quizás las decisiones políticas se toman con la mejor intención, pero el efecto es totalmente contrario al buscado en muchos casos. Sí, pero ahí fíjate vos que lo que vos estás contando y uniendo esta historia que a mí me había llegado allá por la década del 80 y que hoy estamos poniendo en atención de nuestra audiencia y que seguramente sorprende a mucha gente, al decirle, en Patagonia se cultivaba trigo y además había molinos, y un día vino alguien, hizo un decreto y dijo que no, mejor deja esto porque no es competitivo. Digo, ¿cuánto de ideología cruzada? Yo comentaba ayer a un amigo al que le decía, no, mañana voy a hacer una entrevista por este tema, que hubo un momento de un gran debate a principios del siglo XX, donde Juan Bautista Justo, cuyo nombre lleva hoy una de las principales avenidas de nuestra ciudad, dirigente socialista, alegaba que Argentina debía importar el trigo, exportar el grano y importar el trigo para no perjudicar a los compañeros de la molienda en Bélgica, ¿no? Digo, hay mucho cruce de cosa ideológica que termina perjudicando al hombre del común, termina perjudicando hasta la propia historia y la propia esencia de los lugares como fueron construidos. Sí, porque vos fíjate que vos mencionaste a Juan B. Justo, yo
al repasar la historia y leer un poco la historia personal de Juan B. Justo, que fue un gran argentino. Y ahí muchas veces, yo creo que Juan B. Justo, vos fíjate que fue el fundador del Partido Socialista en la Argentina con las mejores intenciones, fue médico y dedicó su vida a la política en cuanto a tratar de mejorar las condiciones de vida de los que menos tenían, porque la historia de los fines del siglo XIX y principios del siglo XX en la Argentina fue muy dura para la cantidad de inmigrantes que sobrepasó las posibilidades de contención del gobierno argentino. Juan B. Justo creo que es una personalidad brillante porque fue la persona que tradujo El Capital del Marx al castellano, ¿no es cierto? Y eso hace de él una figura muy grande. Pero acá decimos lo mismo, ¿no es cierto? Con la mejor intención, quizá él, al no conocer bien la geografía y el tema sociopolítico de la Argentina, se sugieren muchas cosas muchas veces que por eso tiene que haber discusión política. Yo, Juan B. Justo, creo que es una personalidad muy importante en la Argentina, permitió que América Latina tuviera el primer diputado nacional socialista, que fue Alfredo Palacio, que fue una personalidad brillante en defensa de los trabajadores, ¿no es cierto? Las vacaciones, el trabajo de 8 horas, que eso después fue tomado también por otras ideologías y no es de nadie. Yo creo que las conquistas sociales en mejora de la calidad de vida de la gente son logros de la sociedad argentina. Y muchas veces se toman para un lado o para el otro, pero la figura de Alfredo Palacio, de Juan B. Justo, son altamente resaltables. Y vos fíjate que yo leí una entrevista para tratar de entender por qué la Argentina sigue de descenso en descenso, y una vuelta le preguntaron a Juan B. Justo, que defendía mucho la democracia, y dice, bueno, pero si se elige un gobierno hegemónico y el pueblo lo eligió, está bien. Y creo que hay también un pequeño error de concepto final, porque yo lo que creo que está bien que la gente elija a sus representantes, pero por algo está la Constitución, las leyes, los frenos y contrapesos que tiene que tener la República para evitar los excesos de los que llegan al poder. Y Juan B. Justo toleraba eso, a pesar de la inmensa figura que era, decía, bueno, toleremos los excesos de los gobiernos porque llegaron de la mano del pueblo. Y creo que eso es algo, no para criticarlo, pero sí para tratar de entender nuestros procesos políticos. Sí, bueno, digo, también me parece que todo proceso político está enmarcado en una evolución cultural. Indudablemente la democracia, que es una construcción de la Revolución de Estados Unidos, admirada por muchos de nuestros patriotas, estaba en competencia con una cultura de poder que venía de una Europa que todavía era gobernada por reyes y por sujetos como Luis XVI, que dijo el Estado soy yo, ¿no? Algo de eso todavía se ve atravesando nuestra cultura presente. La construcción de una sociedad más democrática es una batalla de generaciones. El problema es que a veces nuestro breve tiempo de vida nos genera impaciencia. Ricardo, un gustazo enorme, seguiremos conversando. Muchas gracias, buena jornada. Ha sido muy amable por la comunicación y muchas gracias por difundir lo que es nuestra parte de nuestra historia chubutense, pero la historia argentina. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, el ingeniero Ricardo Iriani.